Entonces paso a la pastora Carolina, que tiene la palabra de Dios para nosotros. Muy buenos días para todos, Dios los bendiga. Quiero que recordemos algunos principios de ayer. Yo quiero invitarlos a que ojalá, y lo he estado diciendo estos días, tengas tu cuadernito, tu agenda, donde puedas realmente hacer el ejercicio de retroalimentarte, pero también de revisarte. Acuérdate que hay algo que hemos mencionado, y es que necesitamos ser valientes y entrar en nuestro interior. Por ende, dejar entrar a Dios en el interior. Amén. Entonces, cuando hacemos el ejercicio de copiar, de escribir, de tener un cuaderno, aquí hay unos que son muy juiciosos con su cuaderno, usted va a poder tomar nota de su propia autoevaluación, de poder revisarse, de poder mirar cómo está el estado de su corazón y qué es lo que Dios le puede ir mostrando en el camino de lo que vamos viendo, ¿verdad? Entonces, ayer veíamos algo, reconoce la verdadera raíz. Y alcanzamos a tocar unos puntos de cómo esa verdadera raíz está entre una diferencia entre síntoma y la raíz profunda. Y hoy vamos a profundizar un poco más en eso de síntoma y raíz. ¿Listo? Hoy vamos a tocar ese aspecto importante de síntoma y raíz. Y quiero que me acompañe, pasaje que hemos visto, Efesios 1:18, para empezar. Dice la palabra: pido a Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Esta primera parte de esa iluminación de Dios es porque al final, ¿quién es el que conoce los corazones? Dios. Ni siquiera nosotros mismos sabemos cuáles son nuestras raíces. Solo Dios conoce qué es lo que pasa en nuestro interior. Y aunque nosotros podamos identificar algunas cosas, necesitamos que sea Dios principalmente quien comience a mostrarnos nuestro interior. Seguramente te vas a encontrar con unas sorpresas maravillosas, como me pasó a mí, ¿verdad? Entonces uno cree que está bien en algunas áreas y resulta que eras casi hijo del diablo en esa. ¿Sí? Y empieza uno a identificar situaciones que uno dice, wow, yo pensé que yo no era tan malo. Y quiero que seamos sinceros en eso, porque es una de las cosas que son fundamentales para este proceso de sanar raíces. Amén. Hay una habilidad muy importante que tenemos que empezar a desarrollar. La palabra del apóstol decía que pidiéramos siempre los mejores dones. Y a veces la gente dice, no, yo quiero hablar en lengua, no, yo quiero esto, yo quiero... No, los mejores dones hablan de un proceso. Y una de las habilidades o de esos dones que necesitamos pedirles al Señor es el discernimiento. ¿Qué vamos a pedirle al Señor? Discernimiento. Porque necesitamos desarrollar la habilidad de distinguir entre síntoma y raíz. Si yo no tengo iluminado el entendimiento por Dios para saber cuáles son los síntomas de que tengo una raíz de amargura en mi vida, pues voy a seguir poniendo pañitos de agua tibia toda mi vida. Pero cuando yo logro identificar la raíz, puedo trabajar en lo que realmente es el diagnóstico que me va a traer la sanidad y la libertad. Amén. No yo, sino al final Dios, porque necesitamos ese diagnóstico completo. Entonces, cuando hablamos de un síntoma, de una raíz, yo sacaba algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando discuto mucho por dinero, se me vuelve el dinero un conflicto principal en mi familia. Si eso nos está pasando, ese no es el problema. El problema ni siquiera es el dinero o que estemos en una crisis de falta de dinero, porque eso pasa y a todo mundo. Ese es un síntoma. La raíz, comenzaba yo a detectar y a orarle al Señor, puede ser una inseguridad profunda en tu vida. Quizás una niñez con un trauma de pobreza. Esas son las raíces. Quizás una escasez que marcó tu vida para siempre. ¿Sí o no? Pero mire que el problema del conflicto del dinero era solo el síntoma. Y había algo más profundo. Otro síntoma es que pensamientos como nadie me presta atención. Yo estoy haciendo como un pequeño intro. Nadie me presta atención.
Y entonces nos quedamos, no, es que no me paro, no, es que esto, no, es que yo para qué hablo. Y comenzamos la queja en esas expresiones, en esa manera de pensar. Y la raíz finalmente puede ser, estamos haciendo una hipótesis, una necesidad de validación que nunca ha sido satisfecha. En mi familia nunca me valoraron. Entonces crecí con ese concepto que al final a nadie le interesa, ¿cierto? Una herida invisible que ignoramos de nuestra infancia. ¿Sí? Miedo a no importarle a alguien, porque quizás en casa a nadie le importé. O a uno de mis padres no le importé. ¿Sí? Falta de afecto. Raíz posible. Experiencias de abandono emocional, no necesariamente de la infancia, a veces de relaciones de nuestro pasado. Entonces quiero que comencemos a pensar en esa línea, entre lo que es esa raíz y lo que es realmente el síntoma. Ahora sí, quiero que me acompañe a Hebreos 12, versículo 15. Hebreos 12, versículo 15. ¿Lo tiene? Los síntomas vienen siendo esas consecuencias visibles. ¿Listo? Lo visible, las acciones visibles, comportamiento, palabras visibles, cosas que puedes ver fácilmente y que generalmente las ve otro y no nosotros. Es que este sí queda amargado, ¿cierto? ¿Usted por qué se queja tanto? Yo nunca me quejo. ¿Sí? Lo ven otros. Y en detalles hasta de nuestra expresión. Uno a veces hasta recocha con eso, pero hasta de nuestras expresiones, nuestra manera de hablar, nuestra manera de mirar, nuestra manera de comportarnos, todo eso habla de un síntoma, porque es lo visible. Ahora, la raíz, acuérdese, cosas profundas, esas no las vemos, esas generalmente la tapamos. Y si sabemos cuáles son, mejor, más fácil de tapar. Porque yo sé qué es y no voy a dejar que me toque en esa área. ¿Cierto? Hebreos 12:15, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usted léalo con donde quiera. Solo que me gustó una palabra aquí. Dice, asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios. De que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Por eso dice, mirad bien que no sea alguno alcanzado sin la gracia de Dios. Asegúrense de que nadie quede por fuera de la gracia de Dios, de ese favor, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Vea, la raíz de amargura es una raíz envenenada. Es una raíz dañada. Y el problema de la raíz de amargura, por eso me gustó la palabra, dice que brote. O como dice la Reina Valera, brotando, ¿cierto? Que brote. Ese que brote, ese brote que comienza, mire, si cuando usted está cerca al agua del Espíritu, comienza a fluir, ¿cierto? Dice a reverdecer. Y como dice el Salmo 1, pues va a ser frondoso, lleno de hojas, sus hojas no caen, va a dar el fruto a su tiempo. Pues, ¿qué cree que pasa si la raíz está amargada? Todo lo contrario. La hoja cae, el fruto no es en el tiempo, es cuando se puede con las uñas, ¿cierto? Cuando medio se puede. Y dice que brote. Y el problema es que dice que cause dificultades, daña tu calidad de vida, daña esa vida abundante que Jesús siempre nos dice. Cree en mí, serás salvo y tendrás vida, y vida en abundancia. Y uno dice, llevo años y no llevo vida en abundancia como cristiano. ¿Por qué? Porque hay una raíz de amargura que daña la calidad de vida que tienes y que el Señor te está ofreciendo. Si no la sacamos, acuérdese la raíz de amargura que es una raíz envenenada.
¿Y usted qué cree que va a salir de una raíz envenenada? Fruto envenenado hasta que la planta se seca, se daña. Ahora dice que corrompe a muchos. En otra dice que muchos sean contaminados. Que hace que muchos sean contaminados. Eso de corromper está hablando de que contamina. ¿A usted no le ha pasado que hay gente que a usted le carga? Y usted dice, "Ay, ya uno se carga con esa gente, siempre el mismo problema con ellos". Imagínate, contamina, cargas, hasta molestas. Hay gente que va al extremo y hasta ya nadie quiere nada. O sea, eso es una cosa loca. Hay una raíz de amargura en esas personas. Ahora, generalmente miramos esa viga. ¿Se acuerda que ayer lo mencionábamos? Pero ¿y si el de la carga es usted? Si el que molesta es usted. Si la carga la está generando usted. ¿Qué tal Joel? Y uno creía que era el otro. Y resulta que era usted. Eso pasa mucho. Uno convencido que es que Samuel me tiene hasta aquí. Y resulta que era yo. Resulta que era yo. Una de las maneras de identificarlo es que si todos tienen problema con usted, el problema es usted. Si es con alguno, usted puede revisar ahí. Pero si todos tienen problema con usted, ¿quién es el problema, Antonio? Ahí pasa algo en uno. Ahí pasa algo en uno. Uno como maestro lo sabe. Si todos estudiantes le está yendo mal todo el tiempo, revísese. Problema del maestro. Si son algunos, uno dice, bueno, sí, algo, el peladito, pues, salió rayadito. Pero si son todos, no, todos no pueden ser rayados. Sí, algo está pasando con usted. Algo está pasando. El síntoma es ese brote de la raíz de amargura. Es ese brote, es eso que comienza a brotar. Sale, sale. Ese es el síntoma y eso es lo que las personas ven. ¿Sí? La raíz amarga es eso profundo que está en tu corazón y necesitamos sacar. Ahora, ¿cómo sé que en mi vida hay raíces de amargura? Bueno, seguramente las hay, ¿sí? Que van más allá de un síntoma, más bien, ¿cómo las voy identificando? Y eso es lo que vamos a ir trabajando todo este tiempo. Pero uno de las cosas que quiero compartirte es que empecemos a tener ese discernimiento en ir conociendo esos síntomas y esas raíces. Y lo primero de ellos es que hay patrones repetitivos. Siempre es la misma discusión. Siempre es el mismo pecado. Siempre es el mismo conflicto. En estos días mi esposo decía, hay gente que entra en crisis en la iglesia para la misma temporada. Usted ve y no sé, bueno, hablemos así, para marzo, siempre entra en crisis con lo mismo. Y uno empieza, ¿notaste que siempre es en marzo? Sí. Y uno dice, un patrón repetitivo. ¿Eso qué viene siendo? Un síntoma. Eso no es casualidad. Vienes bien con Dios y de un momento para otro, ¡pum! Y dice, un síntoma. Algo está pasando. Algo hay de fondo que no has querido soltar. Esos patrones repetitivos incluyen las maldiciones generacionales. Pastor ahora oraba y orábamos todos. Que el Señor nos muestre esas raíces. Maldiciones generacionales. La misma lucha una y otra vez. Atrapados en un ciclo. A duras penas sacas la cabeza y vuelves y entras. Sacas la cabeza y vuelves y entra. Hay una raíz que no has identificado. Éxodo 34:7, Dios dice que Él guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vea esto. Hay patrones heredados que traemos quizás por X o Y situaciones, por pecado, por puertas abiertas, porque ya tienen una raíz de amargura en mi bisabuelo, tatarabuelo, y me la heredó, ¿verdad? Mi mamá, mi papá, y nos la hereda. Pero hay otros patrones que no necesariamente son heredados, sino que yo por mi pecado lo traje
al presente. Lo traje a mi vida. Y por ende, yo le digo a la gente, si usted tiene cola, cuídese. Porque por ende, ¿usted a dónde cree que va a arrastrar esa maldición? Usted está abriendo una nueva maldición para sus generaciones. Y después decimos, ay, pero ¿por qué? Porque usted también. En estos días hablaba con mi mamá de una persona que conocemos y aprecio mucho. De que mi mamá decía, esta señora fue muy buena conmigo. La quise mucho. Una anciana, muy linda ella. Pero cuando yo ya había, como yo era amiga de la nieta, pues identificaba muchas más cosas dentro de la familia. Y resulta que esta era una abuela que maltrataba a su hija, pero no a su nieta. Y la mamá hacía lo mismo. La mamá de la abuela. La maltrataba a ella, pero nunca a su nieta. Y era una maldición. Y al final todas esas hijas siempre terminaron pegándole a sus papás. Le pegaban a la mamá. Eran peleas en la cuadra y la mamá pegándole, la hija pegándole a la mamá y después la otra hija pegándole a la abuela. Eso era así. Maldiciones generacionales. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque se arrastran una tras otra. Patrones heredados, patrones adquiridos por nuestro pecado. Patrones de alcoholismo, de vicios, pornografía, adulterio, fornicación, son síntomas de que hay una raíz de amargura. Porque eso es lo que está brotando. Hay una raíz de amargura. ¿Dónde? Eso es lo que necesitamos identificar. Si es una maldición heredada, si es aprendida, si lo del alcoholismo y mi lucha con el alcoholismo quizás fue por mi pecado en algún momento que abrí una puerta, o quizás es porque verdad de familia hemos sido todos alcohólicos. Eso hay que revisarlo. Pero eso no significa que tenga que ser así. Soy yo quien tiene que romper esa maldición. Ya Cristo murió en la cruz, Él ya hizo lo que tenía que hacer. Soy yo quien tiene que identificar eso y entregarlo. Raíces como traumas, heridas, abusos. ¿Qué está generando esos brotes incorrectos en mi vida? Y no precisamente un reverdecer. No precisamente. Un lenguaje absoluto. ¿Sabe cuál es? Eso es lo segundo. ¿Sabe qué es un lenguaje absoluto? Usar palabras como nunca y siempre. Nunca me ayudas. Piense si es verdad. Siempre me gritas. Piense si es verdad. Lenguajes absolutos como mi enfermedad. Mire, uno habla que no, pero son detalles. Mi enfermedad. Usted ya se apropió de eso. Eso es suyo entonces. Mire lo que dice Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Mi crisis. Pues es suya. Usted ya apropió. Lenguajes absolutos que generan síntomas. Reacciones desproporcionadas, es lo que llamamos la tormenta en un vaso de agua. Y no dijeron nada, pero se enojó. Yo creo que a todos nos ha pasado. Y son síntomas, hay algo más de fondo. ¿Cómo algo pequeño me puede sacar de casillas? Algo tiene que haber de fondo. Algo más hay de fondo. Respuestas emocionales intensas ante situaciones pequeñas. Y la palabra dice en Cantares y en Eclesiastés 10:1 dice: las pequeñas zorras dañan los grandes viñedos. Esas pequeñas cosas desproporcionadas comienzan a envenenar. Y lo cuarto dice: resentimientos acumulados. Hace mucho tiempo pasaron, meses, años, pero todavía sentimos el enojo, la rabia, como si fuera ayer. Falta de perdón. Y eso no genera sino raíces de amargura. No has podido perdonar. Raíces de amargura.
Dios va a sanar nuestras vidas si cada uno de nosotros se desafía a no maquillar su propia vida. ¿Se acuerda que se los he dicho? Brutal honestidad. Si tú no eres honesto brutalmente, Dios no puede actuar. Dios no puede moverse. Necesitamos entregar esas heridas a Dios. ¿Por qué? Porque pueden pasar años como cristiano, pero no estar viviendo en la plenitud de Dios. Y yo no creo que usted quiera eso, ni para su vida, ni para sus generaciones. Hay un ejercicio práctico que quiero dejarles hoy. Dos cosas importantes. Escriba 2 o 3. Órele a Dios, Señor, dame discernimiento. Pero escriba 2 o 3 síntomas que usted identifique recurrentes en su vida. Cosas repetitivas, que usted sabe que siempre están ahí. Identifíquelas. Órele al Señor, muéstrame, colóquelas, Un pecado repetitivo, una situación repetitiva emocional, física. Y es que es verdad, me enfermo una vez al mes. O sea, revise, uno no sabe. Síntomas. Si no le sirve a nivel espiritual, por lo menos le puede servir en su salud allá al médico. ¿Cierto? Revíselas. ¿Qué pasa cada tanto? Discusiones en ciertos momentos del día. No, es que siempre discuto apenas llega de trabajar. Síntomas, son síntomas. La razón, síntomas. Me molesta siempre el mismo detalle. Síntomas. No varío mucho. Varían los detalles, pero no la forma de la razón de lo que está pasando. Siento que me ignoran. En este lugar, aquí, acá. Siempre es lo mismo, como que patrones que tienes que identificar, ¿cierto? Y al frente de cada síntoma, yo sé que no lo vamos a hacer de manera perfecta, pero al frente de cada síntoma, pregúntate. Algunos quizás lo logren identificar, pero esto es un ejercicio en la medida que vamos avanzando, apenas estamos en el día 4, pues vamos a identificar más cosas. Pregúntate, ¿qué hay debajo de ese síntoma? Si es un pecado repetitivo, ¿qué hay debajo? ¿Mis padres eran iguales? ¿Sí? ¿Será que algún día será que estoy en pecado? Si es un pecado repetitivo. Situaciones repetitivas emocionales. ¿Qué herida tengo? ¿Falta de perdón? ¿De pronto una mala relación con uno de mis padres? Raíces. Comience a identificar miedos al abandono. Quizás me abandonó uno de mis padres y entró en crisis. Comienza a identificar síntomas, pero también sus posibles raíces. Necesidad de ser aprobado. Siempre estoy preguntando, ¿cómo estoy? ¿Cómo me veo? ¿Cómo esto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pasa algo. Es un síntoma. ¿Pero qué estoy buscando? ¿Cuál es la raíz? ¿Sí? Este es un proceso que vas a ir descubriendo paso a paso. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor, porque cada vez nos estás llevando más profundo, Señor, a nuestras vidas. Cada vez nos estás llevando, Señor, a identificar, Señor, esas profundidades de nuestro corazón. Hoy, amado Dios, queremos asegurarnos de que en nuestra vida no falte tu gracia, Señor. Que no nos falte tu gracia en ningún momento, a ninguno de los que estamos en este lugar, Señor, aún de los que están escuchando. Que ninguna raíz de amargura, Señor Jesús, brote alrededor de nuestras vidas, Señor.
Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a identificar esas raíces de amargura a través de los síntomas que podemos ver, Señor, de nuestros comportamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, Señor. Ayúdanos a identificar, a ser conscientes, a ser brutalmente honestos, Señor, que no empecemos a maquillar y arreglar, Señor, esos síntomas. No, esto no es un síntoma, eso es normal de mi carácter. No, comienza, Señor, a redarguir, comienza a tocar los corazones, comienza a mostrar, Señor, en cada vida, Señor, en cada corazón. Habla, ilumina cada mente, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que por favor nos ilumines nuestra mente, Señor, para que podamos estar sensibles y dispuestos, Señor, a lo que tú comienzas a revelarnos, Señor. A veces cosas tan sencillas como de nuestro carácter, tener que decir que yo sencillamente soy así, así me criaron, así nací, así he estado toda mi vida, así me siento bien, cuando es solo mentira. Cuando es solo mentira para maquillar situaciones, para maquillar heridas, para maquillar abusos, para maquillar quizás maltrato, para maquillar resentimientos, Señor. Hoy, Señor Jesús, queremos ser sinceros, Señor. Queremos ser sinceros. Si vemos cosas como vicios que creemos que ya no podemos dejar, pero resulta que Dios nos está mostrando que hay una raíz más allá de ese vicio para que podamos ser libres. Señor, hoy todo comportamiento, situaciones, Señor, visibles, Señor, actuales, muéstranos en cada uno de nosotros. Yo sé que incluso algunos de los que están aquí ya tú les estás empezando a mostrar. Yo sé que tú les estás empezando a mostrar situaciones de esos síntomas, Señor. Hazle, Señor Jesús, un corazón lleno de discernimiento para que pueda identificar la raíz de amargura, Señor, que va detrás de ese comportamiento, Señor, para que ya no les cause más dificultades y para que no contaminen a otros, Dios. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta mañana. Gracias por este tiempo de ayuno, Señor, porque tú nos estás llevando más profundo. ¿Y quién conoce, Señor, las entrañas del corazón, sino tú, Señor? Gracias, amado Dios, porque tú nos examinas a la luz de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso, iglesia. Recuerde, hoy en las noches tenemos las CAF, 7 de la noche, y mañana a las 5 de la mañana continuamos. No se vaya a perder esta serie que es de gran bendición para su vida. Raíces. Dios le bendiga, Dios le guarde y vamos por más.